El Tribunal Supremo de Estados Unidos está revisando si la política del presidente Trump en cuanto a los aranceles es legal, si es competencia exclusiva del Congreso o si es una competencia de la administración y del presidente. La decisión del Tribunal Supremo es importante, pero vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se está diciendo y, lo más importante, qué es lo que puede ocurrir ahora que se están recaudando casi 42.000 millones de dólares mensuales por aranceles. Vamos a hablar de todo ello. ¿Se va a parar al presidente Trump o el presidente Trump ganará? Vamos a hablar. Nerviosismo, preocupación, esperanza, de todo tipo. Lo que está pasando en Estados Unidos es histórico. El Tribunal Supremo está escuchando en su corte los mensajes de la administración y de las personas contrarias sobre la política de aranceles del presidente Trump. ¿Qué es lo que está en juego? Está en juego si el Tribunal Supremo decide que lo que han dictaminado algunos jueces independientemente es correcto, si es cierto que la política arancelaria depende exclusivamente del Congreso. Y también, si tiene razón, el presidente Trump. La mayoría del Tribunal Supremo es conservadora, pero no significa que la mayoría del Tribunal Supremo vaya a pensar exactamente lo mismo que el presidente Trump. Mucha gente se piensa que porque haya mayoría en el Tribunal Supremo conservadora, eso es que el presidente Trump va a ganar cualquier decisión. No es así. La maravilla de Estados Unidos, mis queridos amigos que vivís en Europa o en América Latina, es que los miembros del Tribunal Supremo son de verdad independientes y algunos no parecen estar muy convencidos. Acompáñame. La revista Fortune lo publica diciendo que los miembros conservadores del Tribunal Supremo no están muy convencidos sobre la política tarifaria del presidente Trump, que los argumentos dados por la administración con respecto a los aranceles de contraprestación, los aranceles que se están poniendo en un entorno de déficit comercial, etcétera, pues que no tienen la fortaleza como argumento que inicialmente algunos estimaban. Algunos de estos magistrados conservadores piensan que no era necesario a lo mejor poner una política arancelaria generalizada. Pero claro, hay elementos importantes que también explica la revista Fortune, que es, por ejemplo, que ya se han firmado acuerdos comerciales muy potentes. Por lo tanto, los países que han firmado esos acuerdos están de acuerdo con un marco de comercio que es más estable, más justo y que es también más positivo para todos. Por lo tanto, aquí hay un elemento relevante. El argumentario de la administración Trump sobre el Liberation Day es una cosa, y eso es lo que llevó a algún tribunal independiente a inmediatamente hacer un dictamen tan agresivo como el que salió en algún medio de comunicación, y otra cosa muy diferente es cuando hay ya acuerdos comerciales firmados con más de 40 países y con un resultado obviamente pues muy positivo para Estados Unidos, pero también para esos países, es decir, que son acuerdos bilaterales muy potentes. Esto es clave, ¿no? No es lo mismo lo que llevó a que algunos jueces independientes anunciasen que no tenía potestad el presidente Trump, que fue en la declaración del Liberation Day, a la situación que hay ahora cuando hay acuerdos generalizados. La posición de algún miembro del Tribunal Supremo ha sido, como mínimo, entretenida. Aquí os dejo un comentario bastante divertido. Vamos a verlo, venga. Este es el momento en el que la magistrada Ketanji Brown Jackson, pues digamos que hay que verlo de manera humorística, que se equivoca de presidente un poquito. Atención. Did any president under TWIA use that language to impose tariffs? Well, yes, President Nixon's 1971 tariff. Not a tariff. That wasn't a tariff. It was a licensing agreement during wartime. It was a specific thing.
Tariff I'm talking about. I'm referring to President Nixon's 1971 tariff. I'm sorry. Excuse me. Yes, I thought you meant Lincoln. Se equivoca entre Lincoln y Nixon. Pero es que esto es importante. Not only that, but then it was upheld by the Court of Appeals with exclusive jurisdiction under this very phrase. Can I back you up? Esto también es muy importante. No solamente se pusieron esos aranceles por parte de la administración Nixon, sino que este mismo tribunal, el Tribunal Supremo, los mantuvo y los aprobó. Pero, ¿por qué es importante esto? Que de manera humorística, por supuesto, y que tiene cierta gracia, ¿no? La juez del Tribunal Supremo que se equivoca. Uy, qué casualidad. Entre Lincoln y Nixon. Tiene bastante que ver. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es la redefinición del marco que se quiere imponer por parte de los demócratas? Esta juez, esta miembro del Tribunal Supremo es de la parte, digamos, que se llama cercana a los demócratas. Bueno, claramente demócrata. ¿Cuál es el argumentario? El argumentario es que esto no había ocurrido nunca, lo que ha ocurrido con el presidente Trump en Liberation Day y posteriormente con las negociaciones. Pero se equivoca. No solamente ha dado el ejemplo de Nixon del año 71, sino que podemos dar el ejemplo de Reagan con Japón, podemos dar el ejemplo de George Bush con los aranceles al acero, podemos hablar del ejemplo de George Bush Jr., por supuesto, y podemos hablar del ejemplo de Obama y de Biden que mantuvo absolutamente todos los aranceles de la administración Trump. Esto es importante, porque parece que es que los aranceles hayan aparecido de repente. Es más, parece que es que los aranceles sean algo de Estados Unidos. Los aranceles, mis queridos amigos, no son algo que ha aparecido en febrero de 2025, son la norma en el comercio mundial. Y claro, las gigantescas barreras comerciales contra Estados Unidos que ponen muchos de sus socios comerciales, que son arancelarias en grandes casos. Caso de la Unión Europea. La Unión Europea tenía una enorme cantidad de aranceles contra la química, contra la agricultura, contra el automóvil y la ganadería. Muy importante esto, ¿no? Entender que no es cierto esto de que de repente los aranceles de Trump. No os he escuchado nunca a nadie hablar de los aranceles de Xi Jinping o de los aranceles de von der Leyen. Pero, los aranceles son la norma en el comercio mundial, desafortunadamente. 2. Tras los acuerdos comerciales de la administración Trump con sus socios comerciales, el comercio global es hoy más justo y es más libre. Y esto es muy importante. Es más libre, ¿por qué? Porque se han eliminado muchos de esos aranceles injustos contra Estados Unidos, se han eliminado muchos aranceles también y se ha aceptado un arancel mínimo en muchos casos, no porque lo impusiese la administración Trump, sino porque los países se han negado a eliminar sus trabas no arancelarias. Muy importante, ¿de acuerdo? Esto de las trabas no arancelarias es lo que siempre se olvidan algunos. De las trabas no arancelarias, regulatorias, legales, fiscales, de retrasos, etcétera, etcétera. Todas esas siempre se olvidan. Tenéis un vídeo en el que muestro toda la cantidad de esas gigantescas barreras. Hola a todos. El próximo sábado 15 de noviembre a las 4 de la tarde hora peninsular española, 10 de la mañana Eastern Time Estados Unidos, te espero en mi directo solamente para miembros del canal en el que voy a contestar a vuestras preguntas haciendo análisis de coyuntura de mercado, hablaremos de política, hablaremos de libertad, hablaremos de macroeconomía y también, si quieres, hablaremos de rock and roll. Si quieres acceder a este directo, te dejo el enlace en la descripción y recuerda, solamente para miembros del canal oficial. Así que, si quieres acceder, hazte miembro en YouTube y así podremos tener una charla mensualmente directamente de manera abierta. Recuerda, sábado 15 de noviembre a las 4 de la tarde, hora peninsular de España, 10 de la mañana, Eastern Time, Estados Unidos. Solamente en mi canal oficial. No lo olvides. Muchas gracias. Ahora, elementos esenciales de lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo. Primero, mayoría conservadora. Pero esa mayoría conservadora no necesariamente de acuerdo con la forma en la que se llevó a cabo el Liberation Day. Sin embargo, después se han llevado a cabo decenas de acuerdos comerciales. Por lo tanto, número 1,
El Tribunal Supremo no puede dictaminar en contra de los acuerdos comerciales que ya están firmados. Puede dictaminar con respecto a la forma en la que se llevó a cabo el Liberation Day, y eso puede ser negativo, pero no puede decir que todos los acuerdos comerciales que se han firmado no son legales, entre otras cosas porque la administración Obama, la administración Biden, la administración Bush Jr., la administración Clinton firmaron decenas y decenas y decenas de acuerdos comerciales mucho más estrictos que los que están llevando a cabo la administración Trump, que son, como habéis visto, además, negociados de manera muy abierta, ¿no? Bien, eso es importante. Segundo elemento importante, no es cierto que se vayan a eliminar los aranceles si el gobierno recibe un varapalo por parte de la administración. Diga lo que diga el Tribunal Supremo, que en cualquier caso controla el Partido Republicano, los aranceles se incluirían como sección 122 del Trade Act, del Acta de Comercio de 1974, y la sección 338 del Tariff Act, de la Acta de Aranceles de 1930, permite que el gobierno ponga aranceles compensatorios de hasta el 50% a los países que discriminan contra productos, empresas o industrias estadounidenses. Esto es absolutamente clave. Vamos a desmontar algunos de los, comentarios de los medios de comunicación. El Tribunal Supremo no puede tomar una decisión que considere ilegales los acuerdos a los que se han llegado con los socios comerciales que ya están cerrados y en marcha, como sabéis. Número 2. El Tribunal Supremo puede dictaminar sobre el anuncio del Liberation Day, que es lo que llevó a alguna corte independiente a tomar esa decisión de decir que no tenía jurisdicción, que no tenía poder, que dependía del Congreso, ¿de acuerdo? Es más, y este es el elemento fundamental, incluso si todo eso ocurriese y el Tribunal Supremo dictaminase en contra, se puede invocar a otras actas, varias, de hecho, os he contado 2, que dan poder al gobierno de Estados Unidos para tomar medidas que fortalezcan un comercio más justo con los Estados Unidos. Muy importante que se entienda. Se entiende perfectamente cuando lo miras con respecto a China. China es uno de los países con mayores barreras al comercio del mundo. Brasil, curioso esto, Brasil, China, etcétera, son algunos de los países con mayores barreras al comercio del mundo, ¿vale? Claro, no hay ningún Tribunal Supremo que las elimine. Por eso es tan importante que se lleve a cabo un proceso de acuerdos comerciales como el que ha llevado la administración Trump para equilibrar la balanza, porque el problema del déficit comercial de Estados Unidos no es un problema de tener déficit comercial por cooperación libre entre empresas en un mercado abierto, sino que es un problema de déficit comercial por barreras arancelarias y no arancelarias por parte de otros países que literalmente impiden o hacen absolutamente inasumible la exportación para las empresas estadounidenses, mientras que se benefician de tener el comercio con un país tan rico y tan abierto como Estados Unidos. Los acuerdos comerciales a los que se han llegado no solamente han sido negociaciones positivas, sino que el Tribunal Supremo no puede eliminar la validez de esos acuerdos. Y es más, no existe ningún precedente legal que muestre que el Tribunal Supremo puede cambiar esta acción comercial llevada a cabo por el gobierno. Lo que sí puede llevar a cabo es una decisión sobre si la jurisdicción de esos tribunales que decidieron que el Liberation Day y las medidas del Liberation Day no eran legales, si eso tenía mérito o no. Pero, mis queridos amigos, vuelvo a repetir, en cualquiera de los escenarios se puede invocar a otras actas, ya hemos dicho 2, pero hay al menos 6 actas diferentes del comercio, de la ley de comercio y de las legislaciones de comercio de Estados Unidos que permiten a Estados Unidos imponer aranceles a aquellos países con los cuales hay una desventaja comercial por barreras contra las empresas estadounidenses. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo vamos a seguir en este canal. Que no te engañen.